¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual les voy a enseñar cómo podemos crear esta tabla que nos permite calcular el peso esperado o el peso recomendado al final del embarazo, en el cual se basan diferentes datos como el peso pregestacional, que tiene que estar en kilogramos, la talla en metros, y con base a esos dos datos podemos calcular el índice de masa corporal, su clasificación y la ganancia de peso esperada o recomendada. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 65 kilogramos que presenta una talla de 1.59 metros, el cual el índice de masa corporal es de 25.7 kilogramos sobre metros al cuadrado. Su clasificación es normal y la ganancia de peso recomendado para ese paciente al final de su embarazo sería de entre 11.5 a 16 kilogramos. Es decir, al final del embarazo se espera que este paciente tenga un peso de 76.5 kilogramos a 81 kilogramos. Entonces en este video les voy a enseñar paso a paso cómo podemos crear esta tabla, el cual es muy sencilla y muy eficaz. Así que si te interesa saber cómo se realiza esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este documento en Excel, el cual aquí tenemos una tabla que hace referencia al aumento de peso recomendado durante el embarazo, el cual depende del índice de masa corporal antes del embarazo. Aquí tenemos diferentes rangos, por ejemplo, si es menor a 19.8 el índice de masa corporal, aquí viene la ganancia de peso recomendado, que es 12.518 kilogramos, así como también en libras. Entonces, dependiendo del índice de masa corporal, podemos calcular cuál va a ser la ganancia de peso recomendado para ese paciente. Entonces, primeramente tenemos que tomar en cuenta qué es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal o IMC es una razón matemática que se utiliza para conocer el estado de grasa del paciente. Entonces, esta es una división de peso en kilogramos entre la talla en metros elevado al cuadrado. Por lo tanto, los datos que ocupamos va a ser el peso pregestacional, ponemos PG, que tiene que estar en kilogramos, y la talla, que tiene que estar en metros, para calcular el índice de masa corporal. Con base a esos dos datos podemos calcular la ganancia de peso. Entonces aquí ponemos ganancia de peso recomendado. Y aquí tenemos estos datos, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar este rango de celdas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, borde, línea continua gruesa en el contorno y delgada en el interior y aceptar. Entonces aquí queremos que se muestre sus unidades, para eso vamos a dar clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos va a aparecer esta ventana, nos vamos a la pestaña número personalizada y aquí en estándar entre dobles comillas ponemos KG de kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. De igual forma aquí en metros, clic derecho, formato de celdas, número, personalizada. Y aquí entre dobles comillas ponemos M, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces si nosotros ponemos aquí un dato, por ejemplo 76, automáticamente se muestra sus unidades, que son kilogramos. Entonces supongamos que tenemos un paciente que pregestacional fue su peso de 76 kilogramos y una talla de 1.68. Con base a estos dos datos podemos calcular cuál es el índice de masa corporal pregestacional. Entonces aquí vamos a poner PG, nos vamos a esta celda, ponemos signo igual y primeramente vamos a poner si.error, que es una función para que nos permita que no se muestre error en caso de que pongamos algún dato mal, y posteriormente vamos a utilizar la función redondear, abrimos paréntesis y nos está pidiendo el número. El número va a ser el resultado de la división del peso, que corresponde a la celda C5, dividido entre la talla en metros, que corresponde a la celda C6, pero esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí ponemos signo de elevación de potencia, ponemos al cuadrado, ponemos coma. Dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Vamos a poner que solamente uno, cerramos con un paréntesis, ponemos coma. Y valor si es error, queremos mostrar un 0 y cerramos con un paréntesis y listo, ¿ok? Entonces el índice de masa corporal pregestacional para este paciente es de 26.9 kilogramos sobre metros al cuadrado. Con base a eso nosotros podemos calcular cuál es la ganancia de peso de acuerdo a su índice de masa corporal. Primeramente vamos a poner una clasificación, entonces aquí vamos a poner otra etiqueta, clasificación, y posteriormente, ahora sí, la ganancia. Esto lo vamos a copiar, control C, clic derecho, ponemos aquí formato para que adquiera el mismo formato. Entonces aquí en clasificación vamos a poner una serie de condicionales. Para eso ponemos signo igual, ponemos sí, abrimos paréntesis, en el cual si el índice de masa corporal es menor a 19.8, tal como vemos en ese primer valor, ponemos coma, entre dobles comillas vamos a poner que nos muestre bajo. Ponemos coma, nuevamente ponemos sí, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Vamos a copiar esto para mover esta gráfica en la parte inferior. Ahora sí, control V.
Ponemos sí, abrimos paréntesis, si índice de masa corporal que corresponde a la celda C7 es mayor o igual a 19.8, entonces aquí ponemos 19.8, ponemos coma, valor lógico número 2 va a ser si índice de masa corporal es menor a 26, entonces aquí ponemos 26, cerramos con un paréntesis, coma, abrimos dobles comillas, aquí queremos que se muestre normal y cerramos con dobles comillas y coma. Valor si es falso, ponemos sí, abrimos paréntesis y nuevamente abrimos paréntesis. Si índice de masa corporal es mayor o igual a 26, ponemos coma. O si índice de masa corporal es menor a 29, menor o igual a 29, aquí ponemos 29, cerramos con paréntesis, ponemos coma. Valor si es verdadero, queremos que se muestre alto. Entonces aquí ponemos alto, cerramos con dobles comillas y coma. Y finalmente, si abrimos paréntesis, si índice de masa corporal, celda C7 es mayor a 29, ponemos coma, queremos que se muestre obeso, cerramos con dobles comillas y ponemos coma, valor si es falso, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4 paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí nos aparece que es alto. Posteriormente, para poner la ganancia vamos a hacer uso de esta misma estructura de las condicionales, con control C lo copiamos, enter, nos damos a ganancia, control V y en lugar de la clasificación aquí vamos a poner el peso que tenemos aquí en la segunda columna. Entonces eliminamos el bajo, aquí vamos a poner 12.5 a 18, que es la ganancia de peso recomendada de 12.5 a 18 kilogramos, y el paciente presenta un índice de masa corporal pregestacional de 19.8. entonces aquí tenemos 12.5 a 18, en caso de que sea 19.8 a 26, que es la segunda fila, queremos que se nos muestre 11.5 a 16. Entonces aquí ponemos entre dobles comillas 11.5-16, cerramos con dobles comillas. Entre 26 a 29 eliminamos esto. Y aquí ponemos entre el 7 a 11.5 kilogramos. 7-11.5 kilogramos. Aquí ponemos kilogramos de una vez. De igual forma aquí ponemos kilogramos. Y en esta primera condicional de igual forma ponemos kilogramos. Y finalmente si es obeso, es decir con un índice de masa corporal mayor a 29 kilogramos sobre metros al cuadrado, queremos que la ganancia de peso sea de 6.8 kilogramos y cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces automáticamente aquí se nos muestra el resultado. Vamos a centrar esto, parte superior, nos damos inicio, lo centramos y si nosotros vamos cambiando los datos, por ejemplo ponemos peso pregestacional 80 kilogramos, aquí nos calcula el índice de masa corporal de 28.3, el cual su clasificación es alto y la ganancia de peso es de 7 a 11.5 kilogramos. Por lo tanto el peso final recomendado para este paciente sería entre 87 a 91.5 kilogramos. Si cambiamos los datos, por ejemplo vamos a cambiar la talla, vamos a poner que 1.8, seleccionamos enter, 24.7 índice de masa corporal pregestacional, clasificación normal, el cual la ganancia de peso está entre 11.5 y 16, por lo que el peso final esperado para este paciente sería entre 91.5 a 96 kilogramos. Entonces de esta forma podemos calcular automáticamente la ganancia de peso esperado para un paciente de acuerdo al peso pregestacional o al índice de masa corporal pregestacional, así como también podemos obtener su clasificación. Si te gustó este video no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.